Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el olvido. ¿Qué tan importante es olvidar las cosas dentro del mundo de los lectores? Tenemos la mala idea de que olvidar es algo malo, que no debe pasar, ¿no? Pero tenemos que entender que tampoco es normal recordarlo todo. Borges llamaba al olvido una bendición porque él decía que de esa manera había la posibilidad de leer infinitamente un texto. Y yo también soy de esa idea, o sea, de la idea de que olvidar no es malo. Yo he visto videos que dicen, no, pues les voy a enseñar a recordar todo lo que leen. Pues no es normal, güey. No va a pasar nunca porque el olvido es algo que tiene ciertas ventajas formales dentro de la vida del ser humano. Digamos, puede ser molesto, evidentemente, olvidar algo, pero nadie puede negar que el olvido juega un papel importantísimo dentro del funcionamiento de nuestro cerebro. O sea, somos seres humanos que estamos hechos para olvidar y no tiene nada de malo. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Les traje 5 libros, vamos a reflexionar sobre algunas cositas relacionadas con el olvido, pero antes me gustaría que me regalara un like. Recuerden que cada like que usted me regala nos permite llegar a 4 personas. Coméntenme formalmente qué piensa del olvido, si se le olvidan demasiado rápido las cosas. Si hay libros que nunca se le han olvidado, porque también es algo importante. Y me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse y lo único que va a pasar es que ahora, si usted le aplasta a suscribirse, los videos que hacemos de lunes a viernes van a llegar prácticamente a su perfil. Y si le gustaría unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados, hay un botoncito ahí que dice unirse, tome la segunda opción y los sábados al mediodía vamos a estar leyendo todo el mes de enero esta joya que se llama Cuadernos de Hiroshima de Kensaburo Oe. Y pues nada, les agradezco muchísimo y vamos a comenzar ahora sí. Miren, el primer punto, olvidar dentro del mundo de la fisiología de nuestros cuerpos, digamos, es algo que brinda espacio para información más relevante. O sea, nuestro cerebro tiene un límite, olvidamos para que al olvidar ese espacio sea ocupado por algo que verdaderamente sea importante. Y es normal, o sea, no todo lo que leemos, no todo lo que consideramos importante en realidad lo es. Pero bueno, miren, vamos a seguir reflexionando sobre este tema y les traje un libro, este libro que casi no se ve ya, se llama El hombre que fue jueves, de Chesterton. G. K. Chesterton. Miren, es una novela publicada en 1908 que reflexiona sobre el bien y el mal y básicamente habla de un personaje que se llama Gabriel Thiem, que básicamente es un hombre que es reclutado por el Scotland Yard para investigar un grupo terrorista que intenta destruir como la civilización. Y resulta que todos los personajes tienen nombres de días de la semana, no tienen sus nombres personales para no identificarse. Entonces él va metiéndose dentro del mundo pues de esta asociación y termina volviéndose uno de ellos. Al final es un texto relacionado con una conspiración global. Reflexiona también mucho sobre la identidad de los personajes. Es un texto muy ligado al humor satírico, está en contra del nihilismo, está en contra de muchas cosas que marcaron el principio del siglo XX y pues sí, es una novela que nos permite reflexionar sobre el bien, el mal y sus distintas manifestaciones. Es un precursor fundamental del thriller y es el padre de las novelas de espionaje, así que es fundamental leerla. Y bueno, miren, el punto número 2, que tiene que ver con el punto número 1, dice que concentrarnos, no sería posible concentrarnos si tuviéramos mucha información en la cabeza. Digamos que la concentración de un ser humano está ligada íntimamente a la capacidad que tiene de recordar y de olvidar. O sea, olvidamos lo que no es importante y recordamos lo que verdaderamente nos permite que sea importante. Y entonces de esa manera tenemos la posibilidad de conocer la concentración, porque mientras más información, menos concentración. Y entonces es importante olvidar porque nos permite llegar a enfocarnos en las cosas que verdaderamente son importantes. Les traía una novela también para reflexionar sobre este tema, se llama El hombre en el castillo de Philip K. Dick, que es una novela de ciencia ficción importantísima que nos permite reflexionar sobre un escenario alternativo en donde los aliados pierden la Segunda Guerra Mundial y las fuerzas del eje terminan ganando. Y al ser los ganadores se dividen Estados Unidos en 3 distintas partes, una parte para Japón, una para Italia y otra para Alemania.
y básicamente hay un grupo de personas que están en contra o que están buscando rebelarse en contra de este sistema totalitario. Es un libro fundamental, yo creo, dentro de la obra de K. Dick, una obra fantástica que nos permite conocer el mundo del cómo hubiera sido, ¿no? Esta posibilidad tan extraña. Es un libro que critica los totalitarismos, es un libro que se ha llevado mucho al cine, a la televisión. Hay una versión en Amazon que no es tan buena, pero ahí está. Y tiene personajes importantísimos, muy bien hechos, estas rebeliones en contra de los nazis después de 1945, y es una obra maestra que nos permite cuestionarnos sobre la realidad. El punto número 3, que dice que el aprendizaje eh, básicamente se generaliza en conceptos, en crear conexiones. O sea, digamos que nosotros aprendemos a partir de que olvidamos lo que no consideramos importante y recordamos lo que sí es importante. Digamos que vamos haciendo conexiones formales entre una cosa y otra. Y entonces el olvido, digamos que es fundamental para que las conexiones cerebrales y neuronales se puedan llevar a cabo de manera saludable. Así que es fundamental poder olvidar las cosas. No es algo formal, sino que es algo que hacemos hasta biológicamente. Y entonces les traía otro libro aquí para recomendarles, que es una joya, que se llama Chin Chin el Té por Ocho, de Armando Ramírez, una obra publicada en 1964, una novela ligada básicamente a uno de los barrios más importantes de la Ciudad de México, al barrio de Tepito, y que nos presenta a un personaje que intenta sobrevivir a la pobreza, a la violencia, a la marginalidad. Y no es un texto tan negativo, porque al final es un texto que reflexiona sobre la esperanza, reflexiona sobre la vida y siempre ligado muchísimo al humor. Es una obra ligada al realismo social. Básicamente recupera gran parte del lenguaje coloquial de los barrios de la Ciudad de México a finales de los años 60, y es una crónica formal de la cultura popular mexicana. Nos dice qué comen, cómo viven, cómo hablan, y verdaderamente es una joya, caracterizado por el humor negro de Armando Ramírez, que verdaderamente es uno de los grandes, grandes maestros. Y bueno, vamos con el punto número 4. La memoria es algo que debe practicarse a través de la asociación. Miren, sí, o sea, se ha demostrado formalmente que mientras más practicamos estas asociaciones mentales y neuronales, pues mejor aumenta nuestra capacidad. Leer es una de las cosas más importantes para mejorar nuestra capacidad de recordar y no darle tanto poder al olvido, a pesar que, como les he dicho, es una cosa importantísima. Y yo creo que, pues sí, digamos que practicar ejercicios relacionados con, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Los maestros están generalmente repitiendo programas cada año. Se ha demostrado que los maestros tienen menos posibilidad de demencia senil y de Alzheimer, porque como toda la memoria la están activando todo el tiempo, nos permite conocer más. Y entonces creo que la lectura es una de las mejores maneras de reflexionar y de asociar y de hacer que nuestras neuronas trabajan. Y bueno, les voy a hablar ahora de un libro bellísimo de Jan Meyer que se llama Yo el francés. Y como todos ustedes saben, en el siglo XIX Francia invadió a México. Entonces Jan Meyer, que es un especialista, un historiador importantísimo, hace un libro sobre la historia de la intervención francesa en México. Es un libro muy estricto en cuestión de investigación, muy elegante en prosa, y que intenta reconstruir las voces de los franceses que invadieron México a partir de cartas, diarios y otros documentos. Nos cuentan cómo veían los franceses de Napoleón III al México del siglo XIX, y sin duda es una mirada importantísima, una mirada diferente a la historia de México, con un rigor histórico fundamental de Jan Meyer, muy claro, muy conciso, muy bien hecho, y también una prosa elegantísima. La manera en que Francia tenía ciertos valores que se contraponían a las aspiraciones mexicanas. Es un viaje por el México del siglo XIX también, y una pieza fundamental de la historia de México. Vamos ahora con el punto número 5. Dice, la creatividad cambia la perspectiva de la realidad. Y es cierto, miren, olvidar nos permite ser más creativos. Resulta que dentro de este fenómeno del olvido, nuestro cerebro tiene ciertas capacidades para buscar respuestas. Si no olvidáramos, tendríamos la misma respuesta siempre y no podríamos cambiar, y sería muy estricto y muy cuadrado el conocimiento.
pero digamos que el olvido va a ir buscando como respuestas creativas y eso hace que la realidad cambie. Entonces es una cosa importantísima. Y vamos a hablar de un tema controversial, de un libro verdaderamente controversial, se llama Los dos papas, una obra de Anthony McCarten, que básicamente es el diálogo entre dos papas, básicamente Benedicto XVI y Francisco I de Argentina y Benedicto XVI de Alemania, que son el diálogo entre dos posturas muy diferentes de la realidad. Sí, son seres humanos que fueron papas, que están unidos por la vocación y por la fe, pero Francisco pues, tiene la característica de que era muy carismático, muy cercano a la gente, muy ligado a las políticas de izquierda, y Benedicto XVI pues, era un papa tradicional, estudioso, conocedor de la teología formal, pero no era tan carismático con la gente. Es un texto que habla sobre los desafíos de la iglesia en el siglo XXI, habla básicamente de temas tan complicados como la pederastía, la pérdida de fe, el hecho de que la iglesia se tiene que adaptar a cosas nuevas y sin duda reflexionamos sobre los miedos, las esperanzas, estos diálogos entre dos generaciones. Hay una película de Netflix y yo me acuerdo que hay un momento en que Francisco le habla de los Beatles a Benedicto XVI y él no los conoce. Es un texto conmovedor que habla sobre la fe, sobre el papel de la religión en el mundo y permite reflexionar sobre la pobreza, sobre la desigualdad, sobre la violencia ejercida a partir del poder. Y ahí está, ya reflexionamos sobre cómo olvidar es algo sano, importante y útil y permite leer y leer libros eternamente. Así que regálenme un like, cada like me permite llegar a 4 personas. Coménteme qué piensa acerca del olvido, qué piensa de los libros, qué libros usted no puede olvidar y suscríbase al canal, hay un botoncito ahí que dice suscribirse, lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y si quiere unirse al club de lectura que tenemos los sábados, lo único que tiene que hacer es aplastar el botoncito ahí que dice unirse, tomar la opción número 2 y nos vamos a ver todos los sábados al mediodía para hablar este mes de enero sobre Kensaburo Oe y los libros, los cuadernos de Hiroshima. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Chao.